Un atento saludo, un gusto poderles saludar. Quien les habla es Pablo de Javallán, docente investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo, adscrito a la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud en la asignatura Parasitología. Hoy día vamos a estar haciendo este micro informativo relacionado a justamente parasitología por petición pues de la comunidad que ha querido pues tener información relacionada a este tema. Un gusto, doctor. Primero, agradecerle por ayudarnos a realizar este informativo sobre prevención de parasitosis. Para empezar, sería tan amable, por favor, de mencionarnos sobre desde cuándo se conoce la existencia de la parasitosis. Bien, en el sentido del tiempo en que tenemos disponible este conocimiento, podemos decir que se remonta a los papiros existentes en el Antiguo Egipto, en particular el papiro de Ebers, que ya reporta la presencia de algunos parásitos, sobre todo el mintos, que estaban pues afectando a la población humana, en este caso a la población egipcia, y dejan pues registro de esta presencia de los parásitos desde esa época. Adicionalmente, con la arqueología que se había ido desarrollando justamente en Egipto y la recuperación de las momias, se ha podido verificar que en estas momias, sobre todo en los canopies que guardaban ciertos órganos, podían encontrarse la presencia, por ejemplo, de huevos de algunos de los helmintos, lo que da cuenta pues de que la existencia de estos parásitos en relación con los seres humanos es muy antigua. Se remonta desde, yo diría, en mi opinión muy particular, desde que la existencia del ser humano está en la faz de la Tierra, pues se ha tenido el reporte, digamos, o la presencia de estos parásitos que luego han venido siendo reportados. Más recientemente, y cuando digo recientemente, más próximamente a nosotros, desde la época de los griegos, ya pues hay tratados, ¿no?, de medicina, sobre todo en las escuelas filosóficas de los antiguos griegos, donde ya hacían reporte pues de la presencia de estos parásitos, y se ha venido desarrollando el conocimiento en la medida que se han podido tener herramientas de tipo tecnológico que han permitido pues la visualización del mundo microscópico sobre todo, ¿no? También en el mundo islámico, con la presencia de Avicena, que era un médico iraní, en este caso era de lo que es actualmente Irán, ¿verdad? Allí pues en Mesopotamia también se hicieron algunos reportes y algunos tratados de medicina. En el mundo islámico también hay reportes importantes, ¿no? Lastimosamente mucha información de la que podía haber del mundo antiguo, sobre todo de la época mesopotámica y de la época egipcia, pues se perdió con el incendio de la Biblioteca de Alejandría. De manera que tenemos parcialmente información, ¿no?, sobre algunos papiros que pudieron ser rescatados y que se consiguieron, como el papiro de Ebers, por ejemplo. Entonces, a lo largo del tiempo, y como les indicaba, con el desarrollo de la microscopía, a través de Anthony van Leeuwenhoek, que hizo pues el primer microscopio, que no es más que una lupa, cuando se pudo tener disponible la fabricación de vidrio, se pudieron hacer algunos lentes, y él pues tenía particular interés en verificar la calidad de las telas, era un comerciante de telas, y con esta intención pues él desarrolló, teniendo la posibilidad de tener vidrio a la mano, poder preparar lentes, poder verificar la calidad de las telas, sobre todo en el entramado de los hilos. Las telas se verifican de acuerdo a la cantidad de hilos que tienen, la fineza de esos hilos, etc. Pero además de eso, la curiosidad, y él empezó a hacer indagación, ¿no?, con estos lentes, de ver el mundo más pequeño, el mundo microscópico. Incluso llegó a reportar la presencia de algunos parásitos en su propia materia fecal. Él hizo estos reportes, pero jamás logró relacionar, dado que pues no era médico, ¿no?, relacionar los cuadros intestinales que él podía estar padeciendo con la presencia de estos elementos parasitarios que estaba observando con esas lupas, digamos, incipientes que él tenía. A partir de ahí, bueno, la microscopía fue desarrollándose a pasos agigantados, y en la medida que se tenían estas informaciones, pues se podía hacer más evidente la presencia del mundo microscópico, y con eso se pudo determinar que muchas de las enfermedades infecciosas son producidas por microorganismos. Entre ellos pues tenemos los parásitos, ¿no?, que pueden estar clasificados en protozoarios y en helmintos, que es como realmente pues los tenemos clasificados.
Y bueno, a raíz de toda la información científica que se ha venido recopilando a lo largo del tiempo, algunos investigadores se han dedicado a recopilar esta información publicada en revistas. Las más antiguas pueden datar del siglo XV, 1600, por ejemplo, están las primeras revistas científicas que reportaron, sobre todo en en la Sociedad Científica Británica y también en la Sociedad Científica Francesa. De allí se obtienen pues información importantísima que ha venido siendo recopilada en artículos científicos publicados en esas sociedades, que antiguamente hacían la divulgación solamente en los eventos científicos y luego con la invención de la imprenta, ¿verdad?, de Gutenberg, pues se pudo imprimir toda esta información y de allí se empezaron a recopilar pues toda la información de estos artículos en libros, ¿no? Y hasta la fecha se sigue haciendo igual. Hoy día tenemos una herramienta tecnológica muy avanzada, de mucha calidad también y de mucha actualidad y de fácil acceso, ¿no?, como es el Internet. Los buscadores académicos, los buscadores científicos, nos dan la información en tiempo real, inclusive podemos tener a la mano los artículos. De manera que hoy día pues tenemos al alcance de la mano toda la información que está publicada en la web, de las revistas y también en estos buscadores que están encargados en facilitarnos pues la obtención de la información. Y lo que antes teníamos que hacer, que era ir a las bibliotecas, ubicar la revista y tomar las fotocopias, esperar un tiempo para que el personal de la biblioteca hiciera las fotocopias. Muchas veces no estaban en la ciudad en donde uno residía, sino que tenía uno que dirigirse a las grandes bibliotecas de la capital. Entonces hacía uno la solicitud de estas revistas y de estos artículos en las revistas y luego tenía uno que un tiempo después, 2, 3 semanas después, asistir nuevamente a ese sitio y recopilar impresos y en fotocopias los artículos, ¿no?, para luego poderlos analizar. Hoy día todo eso se ha superado, hoy día tenemos el Internet, mucha de esta información está en acceso abierto, en Open Access, y de manera que los PDF los podemos descargar inmediatamente y esto pues ha permitido que el avance científico sea con muchísima más rapidez. Entonces, como puedes ver, desde ese momento en la antigua Mesopotamia, diría yo, desde que el hombre es hombre sobre la faz, desde que el ser humano, vamos a decir así, es ser humano sobre la faz de la tierra, se tiene pues conocimiento de que estos parásitos han venido acompañándonos y a lo largo de la historia y siguen hasta el momento actual, ¿no? Estamos en el siglo XXI, en el año 2023 y no hemos logrado, a pesar de todo lo que hemos desarrollado en cuanto a tecnología farmacéutica y producción de medicamentos, la erradicación de los parásitos en este caso, y ya explicaremos, ¿no?, en el momento de hablar del tratamiento y la prevención, las razones por las cuales no se ha podido lograr eso. ¿Cuáles son las formas de transmisión de los parásitos? Bueno, básicamente podríamos decir que primordialmente la transmisión es fecal-oral. La gran mayoría de los parásitos son parásitos intestinales. Se transmiten por mala higiene, ¿no?, hábitos de higiene y en materia fecal, bien sea la materia fecal de algunos animales o la materia fecal humana. El problema es la falta de buena disposición de las excretas, que normalmente hasta la posibilidad de haber tenido, por ejemplo, letrinas, pozos sépticos, también alcantarillado, pues la materia fecal estaba diseminada en el ambiente, las personas defecaban en el ambiente. Y esto pues genera contaminación, por ejemplo, de cultivos, contaminación de aguas y pues como les indicaba, fecal oral. Ingresa por vía bucal de diferentes maneras, a través del agua, básicamente por vía hídrica, o a través de alimentos contaminados que se consumen en forma cruda. Y ya cuando hay la cocción de los alimentos, por ejemplo, pues ya se eliminan las formas infectantes de los parásitos y pues se puede romper la cadena de transmisión. Pero está básicamente en el agua, si no está debidamente higienizada, y en los alimentos que se consumen crudos. Esa sería la forma de transmisión, ¿no?, básicamente. Hay otra forma de transmisión que es a través de la inoculación de los agentes infecciosos, a través de un vector. Generalmente protozoarios son los que se transmiten de esa manera. Podemos mencionar, por ejemplo, la malaria, la leishmaniasis, ¿verdad?, que se transmite de esa forma, la tripanosomiasis, por ejemplo. Esa es otra vía por vía de inoculación, a través de vectores, ¿no?, que transmiten la enfermedad. Y muchos de esos vectores son también hospedadores intermediarios en los que se cumple parte del ciclo vital de los parásitos, ¿no? Esa sería la vía, básicamente en general, la forma de transmisión de la parasitosis.
¿Cuál es el tratamiento de las parasitosis? Bueno, justamente mencionábamos el tratamiento y les decía yo en el comentario anterior que a pesar de toda la tecnología que existe, ¿no?, con relación a la producción de medicamentos muy efectivos en tratamientos no solamente de la parasitosis, sino de todas las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, arrancamos con la producción de la penicilina, hay un antes y un después de la penicilina, por ejemplo, para las infecciones bacterianas. Luego la producción de antimicóticos para tratar las enfermedades micóticas y asimismo para las infecciones de tipo parasitario. Bueno, a pesar de que la tecnología farmacéutica nos ha dado todos estos tratamientos, de que existen en muchos casos también vacunas que se han venido desarrollando, no logramos tener un tratamiento completamente eficaz para tratar las parasitosis. Adicionalmente a esto, pues la falta, digamos, del cumplimiento de los tratamientos en forma estricta, con las dosis adecuadas y el tiempo requerido, pues permite también que estos parásitos, que son seres vivos, pues generen resistencia a los medicamentos. Entonces muchos de los medicamentos están resultando en este momento ineficaces porque los parásitos han creado pues mecanismos de defensa en contra de estos medicamentos y hacen resistencia. Una de las causas también que podríamos decir que a pesar de que tenemos todo este arsenal farmacológico para tratar muchas enfermedades, otro de los problemas que tenemos es que no hay el rompimiento de la cadena de transmisión. Y aquí está faltando un poco de educación sanitaria, que es una de las principales causas. Si las personas no conocen cómo se transmite la enfermedad, quién la transmite y qué medidas de precaución debe tener para evitarlo, pues de nada sirven los tratamientos. Vemos nosotros como proyectos de investigación de vinculación, por ejemplo, que desarrollan las diferentes universidades, vamos a hablar de la nuestra, a través de la carrera de medicina y a través de la carrera de laboratorio clínico, se desarrollan programas, ¿no?, de diagnóstico, tratamiento y prevención de la parasitosis en comunidades rurales básicamente, donde tenemos la falta, digamos, de estructuras sanitarias que permitan la higienización del agua, por ejemplo, o que permitan también el alcantarillado, ¿no?, la disposición adecuada de la materia fecal, bien sea en pozos sépticos o en alcantarillado, ¿no? Bueno, y como no logramos romper ese ciclo de transmisión, los tratamientos resultan ineficaces. Por ejemplo, en alguna escuela se hace el diagnóstico de la parasitosis en los niños, se le da el antiparasitario, ¿verdad? ¿Y qué resultado tenemos? Bueno, los niños se libran, al menos temporalmente, del parásito, pero como no hay buena educación sanitaria, buena disposición de las excretas, buena potabilización del agua, entonces estos niños vuelven a estar parasitados 2 o 3 meses después. Y bueno, ahí vienen las resistencias, volvemos a dar el tratamiento, se vuelven a parasitar. Y como podemos ver, nosotros tenemos todo lo que es la historia de la humanidad en cuanto a algunos helmintos como el Ascaris lumbricoides, que se descubrió en las momias egipcias, ¿verdad?, que fue reportado en ese papiro de Ebers, y estamos en el 2023 con toda la tecnología que tenemos y seguimos teniendo en la población bajo estas condiciones que les estoy explicando, ascariasis, por ejemplo. Entonces no vamos a lograr deshacernos de ello hasta que no tengamos a una comunidad, ¿verdad?, debidamente informada, debidamente capacitada para poder combatir este tipo de enfermedades. Sin embargo, los tratamientos existen antihelmínticos, existen antiprotozoáricos, muy efectivos verdaderamente, pero que tienen esa limitante, ¿no? Si no van acompañados de una buena educación sanitaria, pues estos tratamientos resultan ser ineficaces a lo largo del tiempo. ¿Cuáles serían las medidas preventivas para evitar estas parasitosis? Bueno, justamente tenemos que, adicionalmente a los proyectos de investigación que podamos hacer, porque la investigación como eje transversal dentro de la educación universitaria, ¿no?, y dentro de la actividad universitaria, que podría abarcar todos los ámbitos, ¿verdad?, y todas las carreras. Además de eso, deberíamos tener nosotros justamente en esos proyectos de investigación que podemos hacer como proyecto de investigación con componentes de vinculación, por ejemplo, en la comunidad, tener nosotros también un programa de capacitación, ¿no?, de educación sanitaria para poder ir resolviendo este problema. Justamente en este momento estamos tratando de desarrollar un programa, un proyecto de investigación con vinculación en el Cantón Guamote. Cantón Guamote es uno de los cantones más deprimidos, pues, del Ecuador,
con un potencial enorme, ¿no? Desde el punto de vista agropecuario y agroindustrial, ¿no? Un potencial que existe allí, pero también es conocido que es un cantón muy deprimido, donde hay una alta incidencia de malnutrición, por ejemplo, de desnutrición infantil, de una serie de problemas que pueden existir allí. Y entonces la universidad está tratando pues, de hacer estos tipos de proyectos con un impacto positivo, digamos, en la comunidad, con un largo plazo, porque justamente requiere de este tipo de atención, pero no de manera puntual, sino de un acompañamiento en el tiempo. Y de esta manera nosotros estamos tratando con este proyecto arrancar por la parte de la educación y justamente en educación sanitaria. Luego ellos tendrán también algunos otros problemas. Estamos justamente en las conversaciones con una de los atapos, que en este caso es el atapo Santa Elena, que es uno de los más lejanos del cantón, una de las parroquias más lejanas que tiene esta comunidad, y ahí estamos tratando de impactar positivamente, generando pues un proyecto piloto. Adicionalmente, hoy día vamos a estar también presentando a una institución sueca un proyecto para financiamiento, un concurso de fondos que pueden ser adquiridos, ¿no? A través de esa fundación, justamente para trabajar en ese atapo Santa Elena, en el cantón Guamote. Entonces, dentro de las medidas preventivas, pues la educación sanitaria. Y una de las principales medidas de educación sanitaria es la disposición adecuada de la materia fecal, la indicación también de que algunos alimentos que se van a consumir crudos deben ser lavados, higienizados. Existen productos en el mercado que son soluciones detergentes que según los fabricantes producen la eliminación del 99,99% de las formas infecciosas, ¿verdad? Las formas infectantes e infecciosas, tanto de bacterias, hongos y parásitos. Y entonces el tratamiento de por lo menos frutas, vegetales que se consumen crudos, requieren pues de ese tratamiento previo antes de poderlos utilizar para la preparación de algún alimento. Particularmente vamos a hacer mención a uno que utilizamos muchísimo acá, el cilantro. El cilantro y el perejil, por ejemplo, que se utiliza mucho como condimento, sobre todo de ajíes, ¿verdad? De algunas ensaladas, etc. Si nosotros no higienizamos bien ese producto alimenticio, que es una hoja verde, normalmente si algunos han tenido la experiencia de manejarlo, pues se pueden dar cuenta que vienen muy cargados de tierra. Entonces no basta con eliminar esa tierra, sino también sumergirlo en estos detergentes que permiten la eliminación de estas formas infectantes y con eso garantizar pues, que no se transmita enfermedades. Una de las más comunes que es a nivel mundial, ni siquiera es Ecuador, sino a nivel mundial, es blastocistosis. Blastocitis SPP, pues ampliamente distribuido en el mundo, se transmite justamente por esa vía y tiene una particularidad que resiste incluso la cloración. De manera que allí tendríamos nosotros que, además de clorar el agua, filtrarla, ¿no? Para eliminar estos quistes que podrían estar ahí, las formas quísticas, que son las formas infectantes. Adicionalmente, por ejemplo, el tratamiento del agua. Ya hemos dicho pues, que algunos parásitos, sus formas infectantes, que son los quistes básicamente en los protozoarios y los huevos, algunos de estos quistes pues, son resistentes al cloro. Y por lo tanto requieren filtración, pero también hay una forma muy adecuada de poder eliminar los parásitos y su forma evolutiva y su forma infectante, que es colocar el agua al sol. Por ejemplo, si tenemos una botella de agua, la podemos poner un rato en el techo de la casa o donde le dé la radiación directamente. Acá que tenemos estamos justamente en el medio del mundo, ¿no? En el Ecuador, y aquí la radiación solar es bastante alta, ¿no? Entonces eso la radiación solar elimina todas estas formas evolutivas. Otra forma también es que se utiliza materia fecal animal, bien sea de cerdo, de ganado, vacuno, ovino, bovino, caprino, para fertilizar las tierras. Entonces también se recomienda, y fíjense, ya estaríamos entrando en la parte agrícola, ¿verdad? De la agricultura, recomendar de que estos abonos orgánicos sean esparcidos sobre la tierra, sobre una superficie plana de cemento, en capas muy finas para que el sol también les dé y elimine de ellas las formas evolutivas y ahí sí utilizarla en el abono pues, de la tierra para poder hacer la producción agrícola. ¿Qué se ve ahora? Que se amontona, ¿no? En montañas, pequeñas montañas, montículos, y por supuesto la parte más externa está expuesta al sol, pero la parte interna no, entonces no se elimina el parásito, ¿no?
No se diga de la materia fecal humana, ¿no? No se debe utilizar evidentemente bajo ningún concepto como fertilizante. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Muchos de los alcantarillados no van a parar a unas lagunas de oxidación donde se debe procesar adecuadamente la materia fecal, que ahí sí podría todo el residuo que queda después de la oxidación en esa laguna utilizarse como abono en algún momento. ¿Qué ocurre? Va a parar a los ríos. Y podemos observar en nuestra área rural que ríos que están altamente contaminados hacen una pequeña desviación hacia los terrenos de cultivo y entonces riegan pues los cultivos con el agua del río que viene contaminada justamente con materia fecal humana, ¿no? Entonces, como pueden ver, la prevención no solamente es tener la educación sanitaria, lavarnos bien las manos, sino que va mucho más allá, abarca muchos campos, ¿no?, que deben ser tomados en cuenta para justamente tener la eliminación pues, de la posibilidad de infección, no solamente de las parasitosis, sino de cualquier otra enfermedad infecciosa transmisible por microorganismos. La otra cosa que ha venido ocurriendo es los invernaderos. Estos invernaderos que utilizan cultivos hidropónicos con fuentes de agua. Evidentemente aquí lo que hay que cuidar es la calidad del agua. Le suministran a la planta que está permanentemente sus raíces sumergidas en agua, que corre, que fluye, los nutrientes necesarios, pero entonces hay que controlar también el agua. ¿Y qué controlamos? Que no se contaminen desde el exterior, porque están cubiertos, ¿verdad?, dentro de este invernadero. El invernadero, además de darle la protección del medio ambiente para que tengan la temperatura ideal, por eso podemos cultivar tomates, por ejemplo, acá en la sierra, donde las condiciones climáticas no permitirían, pimientos, etcétera. Frutillas, ¿no?, que es una de las frutas que más se consumen, pero que si están en contacto con la tierra pueden transmitir enfermedades. Entonces, en estos invernaderos donde se hace cultivo hidropónico, pues se pueden tener controles, ¿verdad?, sobre el ambiente y sobre también el agua, ¿verdad?, que se está utilizando. Y esto pues garantiza también que los productos alimenticios puedan estar debidamente elaborados, digamos, o cultivados. La otra dificultad es que muchos de los alimentos que también consumimos, sobre todo acá en la sierra, vienen pues de la Amazonía o de la costa. Y habría que ver también allí, los programas deben abarcar hasta esas zonas para poder garantizar también que los cultivos sean hechos de manera higiénica y con estos procedimientos poder ir interrumpiendo la cadena de transmisión, que es una de las dificultades que se ha tenido durante los años que el hombre ha tenido sobre la faz de la Tierra a lo largo de la historia. No ha permitido pues que a pesar de toda la tecnología que tenemos, poder erradicar los parásitos. Muchas gracias, doctor, por su colaboración. A ustedes, esperemos que esta información sea de utilidad para el público que va a escuchar este micro informativo. Gracias a ustedes.